Como ya dije, entonces el tema es buscando a Dios, precisamente lo que dice el profeta Amós en el versículo 4 del capítulo 5. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Qué palabra tan contundente en un versículo tan corto. Lo que el Señor nos dice: buscadme. Buscar a Dios no es solamente haberlo recibido en nuestro corazón un día. Sí, yo ya soy cristiano porque un día le entregué mi corazón a Dios. Ese buscadme es algo continuado. La vida cristiana se radica y se caracteriza por eso, por una búsqueda continua. Aunque el Señor nos da continuas bendiciones y nos llena, sin embargo descubrimos que hay una porción que sigue quedando con hambre y sed de más cosas de Dios. Por eso el Señor dice: y viviréis. Entre más buscamos a Dios, descubrimos más vida. ¿Cuál vida? Alguno dirá: pero yo estoy vivo. Sí, pero es que es la vida de Dios, no es la vida biológica. Hay una diferencia muy grande. La vida de Dios es la vida eterna y la vida espiritual que nos fue impartida en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Pero la vida espiritual necesita ser nutrida continuamente. Por eso la palabra es el alimento, es el pan del cielo junto con el Señor Jesucristo, para que esa vida sea cada vez mejor, más fuerte, más perfecta, más espiritual. Y por esa razón también es que es importante que nosotros recordemos continuamente lo que el Señor nos enseña. Entonces decíamos que ese viviréis es la vida eterna y la vida espiritual, pero que también es el reino de Dios aquí y ahora. Muchas veces lo hemos dicho: justicia, paz y gozo. En Romanos 14, 17 dice así en la parte final del versículo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Tres cosas que necesitamos continuamente y en dosis grandes para poder vivir nuestra vida, no como las viven cualquiera, sino la vida espiritual. El cristiano gozoso, el cristiano correcto, el cristiano que tiene paz en su vida en forma continua a pesar de las dificultades y las tormentas. Ese viviréis que nos da allí el profeta Amós también es el fruto del Espíritu que ustedes ya conocen: el amor, el gozo, la paz, todos esos, las 9 componentes del fruto del Espíritu, que es el retrato del Señor Jesucristo, lo que Dios el Padre quiere hacer en nosotros. Todo eso lo hemos estudiado en los últimos tiempos. Porque, mis hermanos, tenemos que ser claros: un creyente desanimado crónicamente, un creyente que anda en lucha interior crónicamente, continuo, es un creyente al cual le falta esta vida que el Señor está dando aquí: buscadme y viviréis. Cuando hay desánimo continuo, cuando hay muchas luchas y derrotas, es porque está faltando buscar a Dios. A esa búsqueda es que me refiero hoy. No es el encontrar al Señor Jesucristo para salvación, sino encontrar la presencia de Dios, al Espíritu Santo, para crecimiento espiritual, para santificación. Entonces vamos a ver un primer punto con respecto a la búsqueda de Dios, que así se llama la enseñanza hoy. Una pregunta que podemos hacernos sinceramente es: ¿por qué cuesta tanto buscar a Dios? ¿Por qué fácilmente podemos hacer otra cosa, como leer una revista, como meternos en redes sociales, y en cambio apartar un tiempo para hablar con Dios es mucho más difícil? ¿Y por qué es tan difícil sentir a Dios como alguien real? Vamos a hacer un análisis de eso. Yo creo que cada uno de ustedes, porque yo también lo he sentido, está sintiendo esa pregunta como algo vital.
La palabra nos dice en Mateo 13:15, aquí hay una respuesta muy profunda. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Esta palabra se la dijo el Señor en su época a los religiosos fariseos. Los fariseos que conocían bien la palabra, pero que no la vivían. Vamos a ver qué les dijo. El corazón de estos religiosos, de estos que dicen que buscan a Dios, pero en realidad están siguiendo simplemente una rutina y una costumbre. El corazón de ese pueblo se ha engrosado. En medicina, cuando el corazón se engruesa, el corazón pierde capacidad de bombear la sangre. Ese es un corazón enfermo. Uno diría, pero si un músculo, pues que se engruese es bueno. No. Al principio puede que trate de compensar ciertas cosas, por ejemplo, una tensión arterial alta. Entonces tiene que hacer más esfuerzo, se engruesa. Pero con el tiempo, ese engrosamiento lo lleva a una debilidad. Aquí el Señor usa esa figura para decir, el pueblo religioso ha permitido que su corazón se endurezca, que ya no sienta, que se siente semana tras semana a oír palabra, pero su corazón ya no palpita por ella, ya no tiene hambre de esa palabra. Y con los oídos oyen pesadamente. Sí, claro, están ahí, oyen una que otra frase, pero la mayoría del mensaje no les cala, no entra. Y han cerrado sus ojos, y con los ojos no ven las realidades, las verdades espirituales. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Aquí vamos a ver seguido hoy el papel del corazón. Porque la Biblia dice que con el corazón entendemos. Vamos a ver qué significará todo eso. Y al entender nos convertimos. Yo ayer decía que hay dos cosas que son necesarias para el cambio de vida, para la transformación de la vida. Si tú, mi hermano, tienes una vida ya muy rutinaria y quieres la transformación que el Señor da, se necesita primero arrepentimiento de obras muertas, de pecados ocultos, de debilidades escondidas, de cosas que no se le han pedido a Dios. Señor, dame el espíritu que yo necesito. Arrepentimiento y después conversión. Con la conversión yo cambio radicalmente mi caminar. Ahora tomo una conducta totalmente nueva. Eso es tomar la palabra y convertirla en obra. Tomé la palabra porque dije, Señor, esa es la palabra que yo necesitaba. Ya entendí. A partir de hoy la voy a vivir tal como está escrita. Amén y amén. Y se conviertan y yo los sane. Con la conversión viene la sanidad. Esto es extraordinario porque explica por qué algunos cristianos arrastran enfermedades emocionales y espirituales en una forma crónica y no se logran desprender de ellas. A veces es porque ya se encariñaron con su enfermedad, con su limitación, valga decir con su orgullo, con su depresión, con su falta de perdón, están encariñados, aman ese pecado. Pero otras veces es que no se han arrepentido y se han propuesto dejarlo, no se han convertido. Entonces el Señor no puede llegar a sanar, porque Él siempre está esperando el corazón dócil y sometido a Él. Bien, entonces, la enseñanza que sale de esta palabra es la siguiente para hoy, para que entendamos este punto que es vital. Para la mayoría de la gente religiosa, incluso para la no religiosa, los que andan por allí pero que dicen creen en Dios, Dios es una deducción simplemente, no una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos dicen, ¿debe haber un Dios? Sí, bueno, yo creo en Dios, pero hasta ahí llegan, no más. Su Dios es simplemente un concepto de la mente.
No son ateos de mente, pero sí son ateos de práctica, porque viven creyendo que hay un Dios, pero viven sin Dios. Entonces cometen cualquier pecado y no se arrepienten, la conciencia no les molesta, porque viven como si Dios no existiera, aunque creen que hay un Dios. Es de esperar que en la iglesia cristiana no haya esos casos, pero tristemente se dan. Es una creencia que hay en sus mentes, pero no en su convicción, solo en su mente. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo. Pero no hay más allá en el fondo. Aquí es donde viene la importancia del corazón. Creer con el corazón es muy diferente a creer con la mente. Vamos a dejar eso para un poquito más adelante. Es un Dios como un ideal, pero no personificado, lo mismo que puede ser la bondad, lo bueno, lo bello, lo verdadero. Yo como creyente digo, sí, Dios es lo mismo que lo bueno, las dos cosas son deseables, pero dejémoslas allá en la mente quieticas, no vivamos con eso, porque es muy pesado, eso requiere mucho esfuerzo. O por último consideran a Dios como el creador de la existencia, pero no pasan de ahí. Por eso no está por demás considerar esto para entender incluso a los nuestros, a nuestras familias y poderlos ayudar. Cuando a uno le digan, es que yo creo en Dios, mi hermano, no te contentes con eso. Si alguien te lo dice, dile, bueno, es perfecto, no es ateo, por lo menos de convicción, pero ¿qué viene después de eso? ¿Hay algo más? Estos que estábamos describiendo aquí tienen en común un aspecto, y es que para ellos no hay un Dios personal, un Dios de cada uno. El Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de Fernando, el Dios de cada uno de ustedes, sino que Dios es una figura universal. No logran relacionarse con un Dios único. Y aunque no niegan su existencia, hay muchas trabas en su conducta diaria para conocerlo de forma íntima y personal. Si aquí hay alguien así, vuelvo a decirlo como siempre, no se afanen. Lo importante es, primero, que acepte su condición, que se la confiese al Señor y que le pida que eso cambie, para que inmediatamente empiece la obra del Señor en su vida. Pero si ya todos salieron de ese estado, entonces, gloria a Dios, pero vamos a ver que el tema de hoy es completamente aplicable incluso para los más espirituales. Los cristianos, por supuesto, van más allá de esto que acabamos de decir, pero por lo menos en teoría. ¿Cómo vamos a probar esto que vamos a decir aquí? Mire, ustedes pueden ir a la mayoría de las iglesias cristianas y van a descubrir que esto que vamos a mirar se cumple. Estos cristianos saben que su credo les exige tener una relación personal con Dios. Todos los cristianos oímos eso en nuestras iglesias. No tenemos una religión, tenemos una relación personal con un Dios real. Sí, pero vaya y búsquelo en la práctica de esos creyentes y vamos a ver que eso no se da en muchos, porque Dios no es más personal para muchos cristianos como lo es para muchos religiosos. Estos cristianos viven tratando de amar un ideal que les predica su pastor o que encuentran en la Biblia o que oyeron en internet, pero no lo logran. Es una batalla frecuente. Dios es muy teórico. Pero miren lo que pasa, lo que dice la Biblia. Juan 10:27, la parte final de ese versículo dice, mis ovejas oyen mi voz. Eso quiere decir que tiene que haber una relación cercana entre el pastor de las ovejas, el pastor, el príncipe de los pastores, y cada oveja, para oír la voz. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, es muy fácil acomodar este versículo al futuro. Sí, cuando yo esté en el cielo. No, hermano.
Es aquí. Cuando mi corazón es limpio para Dios, yo empiezo a ver a Dios en todas las circunstancias de mi día. Sé que el alimento me lo trajo Dios, sé que la salud me la está dando Dios, lo sé. No es una frase de cajón, una frase que repite, sino que lo siento. Mi corazón cae rendido de gratitud por la cantidad de cosas que Dios hace cada día en mí. Pero es que la fe es la que hace que nuestro sentido espiritual comience a funcionar. Si yo tengo fe, mi universo espiritual se empieza a percibir. Si no tengo fe y estoy lleno de dudas, estoy continuamente cuestionando todo, no puedo ver el mundo espiritual. Cuando la fe es defectuosa, el espíritu se cierra, lo que hablábamos del corazón engrosado, y nos hacemos insensibles interiormente y ciegos para las cosas espirituales. El corazón está duro, insensible, y hay ceguera. Se le puede predicar a ese creyente y es como si estuviera hablando el presidente ya en su 10ª alocución, igual de aburrida que la del pastor. Sí, claro, ya nos reunimos con el pastor, ya sabemos qué días, y siempre nos dice lo mismo. No, hermano, no dice lo mismo. Pero los oídos se cerraron. Entonces pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es. Cada día el Señor toca un aspecto espiritual, porque la predicación no es asunto de hombres. La predicación es algo del corazón de Dios, es un deseo del corazón de Dios para tu corazón, para que tu corazón entienda y sea sanado y crezca. Entonces debemos ser conscientes que a veces somos un poco ciegos y un poco sordos. Entonces, ¿por qué el corazón y no la mente? ¿Por qué la Biblia habla tanto del corazón, de los pensamientos del corazón, de tantas cosas que provienen del corazón y no de la mente? ¿Es que los que escribieron la Biblia eran muy ignorantes o es que la ciencia ha ido por otro lado? ¿Qué es lo que pasa? Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero a ver, pastor, a mí me enseñaron en biología, en el colegio, que la mente es la que piensa los pensamientos. Sí, la Biblia no está diciendo nada en contra de eso. Lo que está diciendo aquí es que hay algo en el corazón que va a influir en los pensamientos de la mente. Lo que sale del corazón condiciona los pensamientos que se originan en la mente. ¿Qué es eso? Lo que hay en el corazón, lo que la Biblia llama pensamientos que salen del corazón, son la intención de los pensamientos. ¿Cómo así? Lo explica la palabra en Lucas 6:45. Aquí te estás entendiendo tú mismo si estás siguiendo la palabra con tu corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta radiografía espiritual nos dice que conforme a como yo esté hablando, se puede diagnosticar cómo está mi salud espiritual. A ver, si mi boca es una alcantarilla y estoy hablando groserías e inmundicias, lo que se puede decir es que yo soy un mundano completo, en el mejor de los casos, o en el peor, que no conozco al Señor Jesucristo. Soy un inconverso. Un cristiano que está hablando groserías es un cristiano que no ha leído la palabra y que no ha entendido que las groserías son maldiciones y que las maldiciones lo que generan son precisamente maldiciones que se devuelven contra el que dice las groserías. Por eso. Pero bueno, ese es el grado máximo. Pero no digamos groserías. Entonces el cristiano que habla todo el día de cosas mundanas, hermano, y se fijó lo que pasó con el COVID
y con el partido de no sé quién con sí sé cuándo, y lo que dijo el político, y lo que el rayo que cayó en tal parte, y del camión que se incineró en la costa, y todo el día está hablando cosas del mundo, pero se congrega. ¿Qué diremos de ese cristiano? Pues que es mundano, no está hablando nada del Espíritu. Ahora, el cristiano que es del Espíritu habla las cosas del Espíritu, habla la palabra. Para ser espiritual se necesita leer más palabra, y entre más palabras se lee, más palabras se habla. Y cuando se habla la palabra, entonces todo empieza a transformarse. Oiga que yo no estoy diciendo declarando. Yo no participo de ese tipo de predicaciones. Es que si usted declara, todo se va a convertir conforme a lo que usted diga. No. El único que puede declarar la creación de las cosas es Dios. Nosotros confesamos con la boca lo que Dios dice y podemos confesar la palabra. Pero Dios verá si hace que esa palabra se cumpla o no. No soy yo el que declara para que se cumpla. Eso es metafísica y nueva era metida dentro de la visión cristiana. Muchos pastores no saben que están predicando metafísica y nueva era. Yo viví, antes de conocer al Señor, esa metafísica y esa nueva era, por eso lo digo con autoridad moral. Allá me enseñaban a declarar para que el universo cambiara. Y yo declaraba, soy millonario, y no pasaba nada. Y creo que muchos cristianos que declaren lo mismo ahorita tampoco les pasa nada. No se convirtieron en millonarios, porque eso es algo absurdo. Continuando con ese Lucas 6:45, lo que sí sabemos es que del buen tesoro del corazón sale lo bueno a través de la boca. Entonces vemos que el cristiano que está creciendo es manso, es humilde, es virtuoso, su boca está llena de bendición, de palabra de consuelo, de exhortación, de ayuda al hermano. Porque ya su corazón fue limpiado, fue sanado. Yo no puedo hablar lo bueno si mi corazón está todavía lleno de amargura, lleno de rencor, falta de perdón, lleno de visión negativa de las cosas porque no entiendo la palabra de Dios. Entonces, la intención sana es la que condiciona los pensamientos sanos. La intención perversa es la que hace que salgan perversidades por la boca. ¿Qué pasó al principio? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Génesis 6:5. Vamos a ir un poco más rápido aquí. Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta es la primera alusión que hay en la Escritura a cómo es que el corazón condiciona los pensamientos. Y lo que nos está demostrando allá es que estos hombres, antes del diluvio, se habían corrompido completamente porque estaban vacíos de Dios. Por causa de que Eva y Adán rechazaron a Dios, inmediatamente se quedaron sin Dios y empezó ahí la contaminación del corazón, por tanto, el pecado. Para llenarme de cosas buenas, yo tengo que llenarme de Dios. Es lo que estamos tratando de plantear. Buscar a Dios es cambiar toda mi forma de pensar, cambiar toda mi forma de sentir, de hablar, de actuar. O sea, toda mi vida cambia cuando yo busco a Dios. Oigan bien que no es solo cuando leo la palabra, porque la palabra fue mandada por Dios para que lo buscáramos a Él, al dueño de la palabra. Hay muchos cristianos que se quedan en la palabra, lo dije ayer, y no llegan al conocimiento de Dios, y entonces se vuelven teóricos, pero su vida es una doble vida. Por un lado predican una cosa, pero hacen otra. El corazón y la mente sin Dios se corrompen. Así que, por favor, ten eso claro para el resto de tu vida. Y si tienes personas a cargo, si eres padre de familia, entiende que tus hijos lo que necesitan es conocer a Dios para que salga la perversión que pueda haber en ellos, de alguna manera, si es que no creen en Dios, o si creen pero no están caminando como es. Van a ver a Dios cuando lo vean en ti primero. Entonces, el primer paso
para poder ser maestro de otros es permitir que Dios cambie mi vida. Predicar hipócritamente es facilísimo, pero que haya un respaldo a largo plazo es muy difícil. Dios no lo va a dar. Entonces, desde el principio tenemos que el corazón ha tendido, en la mayoría de los hombres que están sin Dios, o en todos los hombres que están sin Dios, hacia la perversión. Es por eso que es necesario que tú busques a Dios, para que tu corazón sea cambiado. La palabra te ayuda al cambio, pero necesitas la presencia del Dios vivo. Lo que ocurre es que nosotros llegamos a la iglesia cristiana y a la palabra de Dios con una pesada carga moral. ¿Cuál será esa? Mateo 6, 19 al 21. Así llegamos todos a la vida cristiana. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cómo llegamos a la iglesia del Señor, a la palabra del Señor, a la presencia del Señor? Con amor por las cosas. Es amor por el dinero, es amor por el trabajo, es amor por los hijos, idolatría. Es amor por el marido o por la esposa, idolatría. Pero el amor a Dios está en último lugar, cuando mucho en segundo, pero si está en segundo es lo mismo que si estuviera de últimas. Las madres y los padres tienen que aprender a soltar a sus hijos para tomar a Dios completo, para que Dios les devuelva a sus hijos. Y cuando somos demasiado buscadores de algo concreto que está en este mundo, tenemos que preguntarnos por qué. Pero la palabra siempre nos dice que no podemos amar a Dios y a otra cosa, a las riquezas en este caso. Cuando se ama más a algo diferente de Dios, eso es lo que se persigue. Eso nos lo dice allí en versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más buscas tú en la vida? Lo que más tiempo le gastes, lo que más interés te genere, ese es tu tesoro. Si es Dios, bendito eres, bienaventurado. Pero si no es Dios, siempre puedes cambiar ese tesoro cuando entiendas esto. Si haces un tesoro en la tierra, lo vas a perder. Allí dice, la polilla y el orín lo corrompen. Y se pierden. Pero si es Dios, el tesoro del cielo, nada te lo va a quitar. Ni ladrones que no minan ni hurtan. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es por eso que es tan importante el tema de hoy con respecto al corazón para buscar a Dios. Si nuestra intención no es pura, si no hemos aprendido a domesticar nuestro corazón, nos va a quedar muy difícil buscar a Dios, porque nuestro corazón va a irse detrás de otras cosas fácilmente. Se va a distraer. Sí, yo voy a buscar a Dios, pero a los 5 minutos está ocupado en otra cosa. Por alguna razón, una predicación suele durar alrededor de 1 hora, poco más, poco menos. Cuando los psicólogos dicen que son 20 minutos de concentración, ¿qué será lo que Dios nos está diciendo con eso? Sencillo. Lo que está diciendo es, si tú me lo pides, yo te puedo dar toda la atención que mi palabra necesita. Te voy a mantener pegado a mí, si tú lo quieres. No te vas a apartar ni un instante, si tú lo quieres. Pero si tu corazón no lo quiere, se va a distraer con cualquier cosa. La palabra dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya saben, cuando llega una interrupción se le dice, un momento, estoy ocupado. Más tarde lo atiendo con mucho gusto. Perdóneme, pero esto es tiempo de Dios. Ese es tu tesoro. Es necesario entonces revisar qué amamos. ¿Qué es lo que amamos, hermanos? ¿En realidad amamos a Dios? Es un buen día para preguntarnos eso. Porque esa es la carga con la que llegamos nosotros a la vida cristiana. Pero esa carga la podemos destruir, minimizar a medida que vamos siendo conscientes de lo que es la palabra. Pero muchas veces lo que hacemos es que continuamos con la tradición. Mateo 15,
del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ustedes recuerdan que los fariseos morían por la tradición. Ellos tenían la escritura, pero 6 libros más de tradiciones de los rabinos, el Midrash y no sé qué más y cuántas, y leían a veces con más pasión esos otros 6 libros que les decían: este alimento es maldito, este es impuro, este no sé qué, lávese las manos. Y eso no estaba en la escritura original, pero ellos cumplían más lo que decían las escrituras de los rabinos, de los hombres, que la escritura de Dios. Por eso el Señor les dice esto, y eso nos pasa hoy en día todavía. Respondiéndole él, bueno, aquí dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Estaban recriminándole: hay que lavarse 12, 15 veces al día, y tus discípulos cogieron el pan y lo comieron. ¿Qué pasa? Son pecadores, dijeron ellos. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les estaba diciendo: ¿qué alegan ustedes, religiosos, ritualistas, fariseos, hipócritas? ¿Qué alegan? ¿Me vienen a hacer el reclamo de que las manos sucias son pecado? Y ustedes pecan en todo momento porque se lavan las manos 12, 15, 20 veces al día, pero tratan sin caridad a su familia, a sus hermanos, a aquel que le pide plata prestado, a aquel que necesita. Hipócritas, es más o menos el mensaje por debajo de cuerda. Cuando somos religiosos nos volvemos hipócritas, porque queremos que los demás nos digan: uy, qué bienaventurado que es el hermano, tiene olor a santidad. Pero por otro lado hacemos otras cosas que desagradan a Dios. Interponemos a veces, todavía a estas alturas, mis hermanos, y ese es un pecado que tenemos que confesar todos. Yo lo tengo que confesar. Voluntaria o involuntariamente interponemos ante la palabra de Dios nuestras costumbres y argumentos antes que lo que dice Dios. Nuestra forma de ser: no, es que yo soy así, pero si el Señor te acaba de decir: si quieres yo te cambio. No, es que yo no lo puedo perdonar, pero el Señor te acaba de decir: con mi espíritu todo lo puedes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. No. Invalidamos la palabra muchas veces. Le decimos: Señor, eso que tú dices en mí no se cumple. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es más fuerte que tu ley, que tu palabra. Entonces tenemos que bajar nuestra cabeza en humildad. Tenemos que ser más mansos ante Dios y decirle: Señor, es tu palabra, amén. Es que yo lo aprendí así. Hermanos, ustedes no saben la cantidad de veces que tenemos que reevaluar lo que creíamos que ya sabíamos. La misma escritura me dice a mí continuamente: el que cree que sabe algo como no sabe nada como debiera, dice. Lo dice la escritura. Yo digo: Señor, sí, perdóname. Yo creía que ya sabía esto. Cuando trajimos el tema de los espirituales y los carnales, dije: uy, Señor, ¿cómo se olvida esto? Gracias porque me hiciste volver a enseñarlo y me recordaste a mí. Qué bendición para mí cuando yo traigo un tema. El primer bendecido soy yo. Gracias por recordarme la palabra. Gracias, Señor. Cuando recuerdo esto que ya he predicado antes, de otras maneras muy diferentes, cada vez que va pasando el tiempo es más profundo, pero yo ya había hablado de buscar a Dios, digo: Señor, gracias. Gracias porque estaba olvidando buscarte. Hay cosas que yo estoy interponiendo. De pronto, el horario. No, es que tengo que buscar a Dios necesariamente después de haber leído una porción abundante de tu palabra. Y el Señor me está diciendo: ¿y por qué no me buscas ya? Antes de leer y después vas y lees. ¿Dónde dice en mi palabra que primero leas y después me busques? Pero eso lo enseñamos en las iglesias. Entonces lo convertimos en tradición. Y por eso uno va a una iglesia y allá le enseñan de una manera. Y va a otra iglesia y le enseñan de otra manera y dice: ¿qué pasa aquí? Pues que ambas maneras son válidas. Pero no debemos convertir eso en tradición. La cena en algunas partes es cada 8 días, en otras partes es cada mes, en otras partes no hay
horario ni calendario. En ninguna parte de la Escritura dice cómo hay que cenar, salvo la intención del corazón. Entonces, no convirtamos en tradiciones las cosas que Dios nos da. Convertimos en maldiciones sus bendiciones. Ya llegamos entonces a la parte final y crucial. ¿Cómo es buscar a Dios entonces? Si ya entendimos que es difícil, ¿cierto? La carne no quiere. El espíritu está pronto, pero la carne no. Proverbios 4:20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Primer punto. Primera condición para buscar a Dios. Atención, concentración. Si tú no estás atento, puede venir la bendición en el momento que preciso te distraes. Atento. Punto y coma dice ahí, inclina tu oído a mis razones. Aquí hay una figura en la cual yo inclino. Estoy haciendo un movimiento con el cuello, que es el mismo movimiento de hacer esto. Inclinar mi cerviz. Aquí hay una figura de humildad. Oír es de humildes. Escuchar solamente es de sabios. El que no es humilde no oye. Puede que esté en una predicación, pero es como si estuviera oyendo llover. Eso es rebeldía y es orgullo. Parece que fueran muy duras las cosas que digo, hermanos, pero es que es así eso. Estúdienlas en la palabra, profundicen en ellas y verán con el amor de Dios que uno termina descubriendo que es demasiado soberbio para con Dios. Yo tengo que confesarle al Señor que quite mi soberbia continuamente. Muchas veces le ponemos condiciones a Dios. No, Señor, así no, así más bien. Eso es soberbia. Dios es el creador, Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el que pone las condiciones, no yo. Cuando yo pongo alguna condición, estoy siendo soberbio. A menos que le diga, Señor, perdóname. Quiero decirlo en humildad. Quiero que no parezca soberbia u orgullo. Por favor, haz esto. Ah, bueno, eso ya es otra forma. Versículo 21. Entonces ya vimos primero atención y humildad. 21. No se aparten de tus ojos. O sea, persistencia. Quiere decir que lo que yo oigo tengo que mantenerlo en meditación. Por eso les dije, tomen apuntes. Porque estas cosas, lo estoy diciendo por mí. Miren, acabo de confesar, se olvidan. Guárdalas en medio de tu corazón. Eso se llama valorarlas, apreciarlas. La palabra de Dios es un tesoro inefable, valiosísimo, que tú debes tomar como algo muy delicado y colocarlo en tu corazón, dice aquí, y guardarlo ahí. Nunca más olvidarlo. Pero tu mente lo olvida, por eso hay que repetirlo, para que finalmente ya quede grabado en el corazón por el resto de la vida. Versículo 22, seguimos en Proverbios 4. Porque son vida a los que las hallan. Estas bendiciones de la palabra es para que tú vivas. Buscadme y viviréis. Amós. La palabra es vida, es paz para tu vida, es gozo, es justicia para que hagas lo que es correcto. Es amor, es paciencia, es benignidad, es mansedumbre. Esa es la palabra. Cuando tú la tomas así como está diciendo. Entonces, repasemos. Atención, humildad, persistencia y valoración de las cosas de Dios. O sea, respeto. Versículo 22, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. A veces nuestro cuerpo empieza a ponerse dolido, adolorido. Empiezan a doler todos los músculos. Y uno dice, es que he hecho mucho ejercicio, estoy cansado. Puede que sí. Pero también puede ser, hermano, que esté muy tenso. Y está muy tenso porque está estresado. Y está estresado porque no está lleno de Dios. Porque cuando Dios está ahí, Él se encarga de sacar la angustia y el estrés. Entonces eso repercute. Yo empiezo a contraerme porque estoy temiendo
que pase algo allá, o que me cobren algo acá, o que alguien me insulte por allá. Y el temor contrae mis músculos y termino agarrotado, adolorido. Si tengo una enfermedad osteomuscular o neurológica, bueno, echémosle la culpa a la enfermedad. Pero si no tengo ninguna enfermedad y tengo muchos dolores corporales, tengo que preguntarme qué está pasando. Dan vida y medicina. Y el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente salen las cosas buenas o malas, sino que mana la vida. Es decir, si tu corazón empieza a ser lleno de cosas buenas, porque hiciste lo que estábamos mirando antes, la concentración, la humildad, la persistencia, la valoración, recibes vida y sanidad, entonces tú valoras la intención primaria de todo lo que haces y guardas toda la palabra del Señor. Ya sabes que tienes que hablar como santo, no como mundano. Por último, hermanos, último pasaje para considerar. Romanos 10, 8 al 11. Dijimos, ¿cómo vamos a buscar a Dios? Ya lo vimos. El pasado nos estaba diciendo cómo buscar a Dios, con concentración, con humildad, con persistencia, con valoración, y todo eso es de la palabra. Pero ahora entonces nos dice otra cosa mucho más profunda, que está en Romanos 10, 8 al 11. Este es un texto que se usa para convertir inconversos a Dios, inconversos a cristianos. Pero esta es una palabra dirigida al creyente principalmente, por eso nos sirve a nosotros. Más que dice, versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto quiere decir que hay que vigilar dos cosas, conforme a lo que vimos en Proverbios 4. Lo que se dice y lo que se hace. La palabra en tu boca y la palabra en tu corazón. La intención con la que dices y haces las cosas. ¿Por qué sacas de tu bolsillo dinero y compras un mercado y se lo mandas a un necesitado? Básicamente por dos razones. Una buena o una mala. La intención buena es porque has aprendido en la palabra de Dios que Dios es el dueño de todas las cosas, que tú eres apenas un mayordomo que administra las cosas de Dios, que ese dinero que tienes en tu mano no es tuyo sino de Dios, y entonces, así como Dios te ha bendecido a ti, tú quieres bendecir a otro, y esa es una intención buena. Pero si tienes la intención de que has pecado y quieres calmar conciencia, o de que quieres que alguien te vea en tu casa lo generoso que eres, o quieres que la persona que recibe el mercado te diga, uy, gracias, 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 usted es un santo, esa intención no es buena, no la hagas. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso también quiere decir que la palabra es el mismo Cristo, que Cristo está cercano a ti, que Él está siempre presente para ayudarte, que puede hablar por tu boca si tú lo dejas, si empiezas a entregar toda tu vida para que Él lo controle. Continúa, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra que le decimos a los incrédulos para que entreguen su vida al Señor. Sí, hermanos, pero esta es una palabra que yo te digo a ti hoy y me la digo a mí como creyente para que lo hagas hoy. Confesar con la boca que Jesús es el Señor es tener la intención de decir que Jesús es tu dueño y Señor cada día. Dueño y Señor. Por tanto, Él es el que manda en tu vida, no tú. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, empiezas a ver la bendición de un Dios inmensamente generoso. Le entregaste tu vida y ahora empiezas a ver cómo muchas cosas que estaban enredadas se empiezan a solucionar. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, entréguenme sus cargas y yo los haré descansar.
Entregar y volverse uno dependiente del Señor es la mayor bendición que existe en la tierra para un ser humano. La criatura que reconoce a su Creador como sabio, como poderoso, como capaz de hacer todas las cosas, resolver cualquier cosa que parezca imposible. Y el Señor toma eso y dice, confiaste en mí, ahora yo voy a obrar y te vas a sorprender. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si confías en que Él es el creador del universo. Pero ¿cómo así? Luego el creador no es el Padre. El creador es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas que Jesucristo es el creador, y creador de tu vida también, y creador de tus circunstancias, creador de tu sanidad, creador de tu bienestar espiritual y de tu crecimiento, estás abriéndole las puertas a su obra. Para eso se necesita creer con el corazón, no con la mente. Es allí, eso es todo el análisis que hemos hecho hoy. El problema del cristiano que no logra vivir con Dios, con un Dios real, es que no cree que existe esa posibilidad de que Dios sea real aunque invisible, que sea vivo y presente aunque invisible. Y por tanto su caminar es una carga, se siente solo y el pastor predica, hermano, sienta la presencia de Dios, ¿y eso qué es? Yo no lo siento. Ah, sí, me parece que se me erizó la piel, pero se acabó. No, la presencia de Dios es algo continuo en el creyente espiritual, el creyente maduro. Y entonces, dice aquí, serás salvo. Cuando recibiste al Señor Jesucristo, Él te salvó de la condenación del pecado. Pero cuando lo recibes cada día como tu Señor y como tu Creador, Él te salva de todas esas batallas cotidianas, del dolor de cabeza, de la incapacidad para leer la palabra, de la dificultad para irte a reunir con el Señor. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo, ayúdame, Señor. El Señor dice, eso era lo que yo necesitaba, que me confesaras cuál era tu problema y que me confieses a mí como tu ayudador. Ahí voy, toma, te voy a ayudar de aquí en adelante. Respuesta inmediata, sí, pero resultado instantáneo, no. Tienes que saber esperar. La búsqueda de Dios es algo contradictorio. Tú buscas y buscas y buscas, pero no necesariamente lo encuentras desde el primer momento. Tienes que persistir en esa búsqueda. Tener paciencia hasta que el Señor decida manifestarse. Algún pastor ponía un ejemplo muy bonito. Es como cuando yo de papá, decía el pastor, me pongo a jugar con mi hijita pequeña, a las escondidas. Le digo, hijita, cógeme. Y mi hijita viene corriendo con sus pasitos detrás de mí y trata de cogerme y yo sin ningún esfuerzo me aparto y la dejo viendo estrellitas. Y la hijita viene y me persigue otra vez y trata de cogerme y yo vuelvo y me la aparto. Y otra vez, por tercera vez, cuando ya mi hijita me mira con tristeza, papi. Entonces mi corazón de padre se enternece, decía ese pastor. Y ya no es ella la que viene a mí, ahora soy yo el que va a ella y la abrazo y la consiento y la beso. Lo mismo hace Dios. Él juega a las escondidas con nosotros un ratico, a ver si vamos a seguir jugando con Él. Y cuando ve nuestro corazón que realmente lo estamos buscando de toda la intención, con toda la sinceridad, dice, eso era lo que yo quería, ahora me dejo hallar. Eso lo puede decir Moisés cuando vio la gloria de Dios, lo puede decir Daniel, que oraba 3 veces al día a pesar de que lo persiguieran, porque él sabía que se encontraba con Dios cada vez, él sabía que estaba acompañado por Dios allá en el foso de los leones. Y cada santo de la Escritura y cada santo de los 2000 años de historia que ha escrito su testimonio de cómo se encuentra con Dios, nos hace generar esa envidia de la buena, de buscar a Dios con más ahínco y con más confianza cada vez. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es con certeza, fidelidad y confianza por encima de lo visible. Tú tienes que creer en lo invisible.
Tienes que creer en lo sobrenatural, más allá de lo que tu mente te diga. Mira, mi hermano, que te digo que esto es una lucha de la carne contra el espíritu. Tu carne siempre va a ponerte dudas, pero tu espíritu va a decir, cree. ¿Quién va a ganar esa batalla? Ya sabemos, el más fuerte. Ojalá en este grupo todos la gane el espíritu, en todos. Así entonces Dios empieza a manifestarse, porque encontró verdaderos creyentes que saben el camino de encontrarlo a Él y tienen esa hambre y esa sed del Dios vivo. No se contentan solamente con predicaciones. Te digo una cosa, si tú eres recién llegado, dentro de 5 años vas a estar aburrido de tanta predicación, si no has encontrado a Dios en tu vida, si no lo has hecho realidad. Pero si tú eres de los que conoce cómo es estar cerca de la presencia de Dios, entonces te vas a aguantar 20 o 40 o 60 años de predicaciones porque estás en la presencia de Dios durante la predicación, entonces no es pesada para ti. Vamos a orar, hermanos. Por favor, dispongan su corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos, Padre, tu presencia en nuestras vidas. Bendecimos, Señor, el mensaje con el cual nos das la esperanza de encontrarnos contigo un día muy cercano, allá en la eternidad, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Sí, Señor, te vamos a ver cara a cara. Pero si queremos un anticipo, también tú lo tienes reservado, Señor, para aquellos que te creen. Tú tienes, Señor, a través de la fe, una bendición guardada para todos los que son sencillos de corazón, para los que tienen corazón de niño, Señor, para los que confían ciegamente en ti, para los que creen tu palabra, para los que se sienten ovejas, Señor, de tu redil, para los que tienen necesidad profunda de calmar esa sed de una presencia real y permanente en sus vidas. Gracias, Señor, por esa promesa, que es tu reino aquí y ahora, que es tu presencia viva en la vida de cada cristiano. Y gloria a ti, Señor, por cada creyente que tome este mensaje y lo siga, porque vamos a ver, Señor, un testimonio de vida transformada, porque no es lo mismo un creyente que oye años de predicaciones a un creyente que se encuentra contigo. No es lo mismo, Señor. Ese creyente va a mostrarte a ti, Señor, y va a ser tocado en todo, hasta su sonrisa, su mirada, su pensar, su sentir, su vivir, su esperar, su paciencia, su mansedumbre. Todo, Señor, se ve tocado por tu gloria. Gracias, Padre, por ese infinito regalo, Señor, que eres tú mismo, por ese infinito regalo que nos das a nosotros que somos tan poca cosa, tan pequeños, que no merecemos nada, Señor, de lo que tu gracia quiere darnos. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú quieres bendecirnos no solamente con muchos dones, sino con tu presencia viva, con tu persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.